Vamos con este tema de la nueva ley de Hungría contra el colectivo LGTBQ+, que prohíbe los eventos del orgullo y desata las protestas. Rubén, empieza tú. Sí, básicamente, no sé si lo habréis escuchado, pero en Hungría ya sabíamos que estaba presidiendo Víctor Orbán, Rubén. y Víctor Orbán lleva muchos años, aunque no se diga en voz alta, limitando poco a poco ciertas libertades. No era algo muy grave, pero ya, sobre todo, cuando le volvieron a reelegir en esta legislatura, le dieron una mayoría muy amplia, junto con otros partidos de, por así decirlo, ultraconservadores. Y aprovechó esa mayoría para al comienzo, y se ve que también a la mitad de la legislatura, aprobar un montón de limitaciones, de nuevas normas relativas a las libertades y a los derechos fundamentales, para ir restringiéndolas poco a poco. Y, y bueno, en este caso, al final lo que ha pasado y lo que ha pasado esta semana ha sido que se ha dedicado y ya se ha aprobado una enmienda de una ley cuyas consecuencias, no que la enmienda directamente hable del tema, pero cuyas consecuencias van a ser la muy probable prohibición del desfile del orgullo y de cualquier tipo de manifestación que se haga por el tema del orgullo en Hungría, más concretamente en Budapest, en la capital, y la persecución y la habilitación de medios de control masivo y control facial. Estamos hablando de control facial para identificar a la gente que realice este tipo de manifestaciones o este tipo de reuniones, de ejercer el derecho de reunión para reivindicar ciertos derechos o para reivindicar lo que se considera en la enmienda y de lo que se habla, que es la homosexualidad y la transexualidad. Reivindicar la homosexualidad y la transexualidad, léase como se lea, que es reivindicar la homosexualidad y transexualidad, va a estar perseguido y las multas son de varios de miles de euros y puede llegar hasta pena de cárcel. ¿Cuál es el problema principal de todo esto y cuál es la alerta que a mí me ha llamado la atención y por la que he traído este tema hoy? Pues que esta ley se ha aprobado y prácticamente se ha hecho sin que no hubiera habido ningún tipo de delegación de la Unión Europea, que está dando dinero, repito, está dando dinero a este tipo de países y a otros países también a nosotros, cuando nosotros nos saltamos las normas, nos siguen dando dinero, pues le está dando dinero a ciertos países con unas condiciones que se están saltando y que esta enmienda se saltaría. ¿Y por qué se la salta? Porque si puedes bajar un poquillo en el artículo de la CNN, creo que era un poco más, a ver, aquí está, sí, lo de la aquí. ¿Qué dice la ley? Pues que la ley lo que hacía era modificar el derecho de reuniones y tipificaba como delito la celebración o asistencia a eventos que violen la polémica legislación húngara de la protección de la infancia. ¿Cuál es esta polémica legislación? Pues fue una ley que se aprobó en 2021, porque en esta enmienda que se ha introducido lo que se habla es que no se podrán realizar ni ejercer el derecho de reunión, manifestación y expresión de, no sé si expresión hablaba estrictamente, de ciertos tipos de acciones que vayan en contra del menor. Y tú dices, bueno, pues la enmienda esta que han aprobado en Hungría tampoco es tan mala porque está protegiendo la integridad del menor. No, porque la protección de la integridad del menor en este caso se basa en la ley que aprobaron en 2021, no sé si la audiencia me está siguiendo, es un poco lioso, Es un pues poco así. en esa ley lo que se hace es se remiten a esa ley y esta ley hablaba de que era una transgresión al derecho a la integridad del menor ciertas actitudes que expresen lo que ellos consideraban, y lo que ya he dicho, que era el ejercer y el promover la homosexualidad y la transexualidad. Y aquí es un cajón desastre, o sea, esto es un cajón desastre. Puede entrar cualquier cosa, puede entrar reivindicar el matrimonio homosexual, puede entrar darse un beso con tu pareja si las dos sois chicas, puede entrar ir de la mano con una persona que esté vestida de acorde a lo que supuestamente es el otro sexo, y pueden entrar un montonazo de cosas si se hacen en la vía pública.
Por eso, esta ley de 2021 y esta enmienda que se ha aprobado es una barbaridad, porque es una limitación directa al derecho de manifestación y de reunión. Ya. Bueno, yo os voy a dar mi opinión personal directamente. Yo soy de los que piensan que cuanto menos se metan los que nos gobiernan en la cultura, la idiosincrasia, el funcionamiento del país, mucho mejor vamos a ir. Yo respeto a la persona, sea cual sea su identidad ideológica, su identidad sexual, etcétera, etcétera. Y digo que la respeto de toda manera. Tiene que existir una libertad para que tú puedas ser lo que tú quieras y definirte, bueno, y vivir una vida plena, en libertad y felicidad. Partiendo de eso, en este país, que yo lo digo muchas veces, estaremos muy abochornados por la corrupción y por lo que tenemos que pagar de impuestos, pero se vive bastante bien y tenemos pues, unas leyes bastante, es decir, que protegen bastante un poco, pues en este caso la ley LGTBI o esta gente que, estas personas que se sienten de esa manera, vamos a decir, ¿vale? Entonces, partiendo de eso, lo que quiero decir es lo siguiente. A mí lo que le pase a los húngaros me da igual. Dices, no, es que viven en Europa y tienen que tener, y Europa les da dinero y por tu argumentación. Y es que deberían de ser de igual manera. Pues no, los húngaros tienen su cultura, han votado a Víctor Orbán de una manera o de otra y tienen lo que se merecen. Entonces yo entiendo que la gente de LGTBI de allí se sienta ninguneada y se sienta atacada No. por esta gente, ¿no? Pero es que al final los que votan, los que ponen a este tío ahí y los que hacen esas cosas son ellos. Y yo entiendo que Europa quiera Y te unificar. pregunto, ¿y en España Y, nos tenemos que aguantar de lo que haga Pedro Sánchez? Porque no no, hemos votado. no, pues en esas estamos, pero en esas estamos. Quiero decirte que es un país que avanza, que aunque tú te creas que no, pues al final el PSOE tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero también han puesto ahí la ley, bueno, el tema del LGTBI, de poderse casar, de poder tener Y bueno, pero las leyes LGTBI de aquí tampoco es que yo diga esté de acuerdo, porque muchas, con respecto a los menores, aquí sí que muchas tienen una serie de barbaridades. Bueno, vamos a ver, es que si No, las leyes fueran perfectas, vivirías en esa es un mundo... Te refieres a la ley trans, ¿no? No. Por ejemplo, Sí. Pero yo hablo de, se pueden mejorar, pero yo lo que hablo es de ataque directamente, ¿no? Podríamos decir, es que en Irán se lapidan a las mujeres y Eso también es. tenemos que estar como en contra de eso y tenemos que luchar y no sé, hacer debates y toda esta serie de cosas. Joder, pues perdonadme los que no entiendan mi manera de pensar, pero yo soy muy nacionalista en esto. A mí me importa lo que pase en mi país y cómo se vive en mi país. Lo que le pase a Irán lo tendrá que arreglar Irán. Y no porque pertenezcamos a Europa tenemos que ser todos iguales. sí, no, yo no lo digo yo no lo digo porque pertenezcamos a Europa, sino porque estos fondos también salen del dinero de los españoles. O sea, tal y como a veces nos dan dinero ellos, de la Unión Europea, no solo Europa, sino la Unión Europea, también hay una serie de recaudación de dinero común y comunitario. Y si parte de ese dinero comunitario, que es de los españoles, se está destinando a países que están incumpliendo unas normativas que a nosotros nos obligan a cumplir, pues no solo me parece mal por el apartado de la limitación de derechos y libertades fundamentales, sino porque también es nuestro dinero. No sé si en ese aspecto nacionalista... Sí, pero escúchame, es que también se están haciendo cosas mal aquí y Europa no mira para otro lado. Y a que las criticamos, yo las critico. Pues pero yo critico que haya corrupción en este país y que Europa no haga absolutamente nada, pero tú también tienes que entender que la cultura de Hungría o de Noruega o de Dinamarca o de los países que sean o de Alemania es diferente a la nuestra y que lo que a ti no podemos a lo mejor unificar absolutamente todas las leyes y todo eso que quieras en una cosa que se llama Europa. No sé si me estoy explicando muy bien. Entonces, sí. cada país Pero hay unos mínimos. Hay unos mínimos, como son el derecho de reunión. ¿Quién marca esos mínimos? ¿Europa, la ONU, la FAO? No sé. ¿Cuáles son los mínimos? Es lo que te pregunto. Los mínimos que ha acordado Hungría para estar en la Unión Europea. Estoy hablando de esos mínimos. Y sobre todo, es más, me voy a saltar esos mínimos. Imagínate que no estamos de acuerdo en algunos, que a lo mejor puede pasar porque muchas veces la Unión Europea transgrede y agrede la soberanía de muchas naciones. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Pero no, en este caso, no es algo obvio que defender el derecho de reunión y de libre expresión Sí. se debería respetar si estamos en una unión de países.
pero que estamos de acuerdo. Si esto que está haciendo este tío es a efectos de los derechos de la persona y a efectos de libertades absolutamente, es malo. Pero ¿cómo no va a ser malo? Y el que te vigilen, pero también en España nos vigilan. El control facial existe en España, otra cosa es que tú no lo sepas. El tema de las cámaras de libre desplazamiento, con el tema de las cámaras esto de la polución, es una excusa lo de la polución para tenernos controlado las entradas y las salidas de las matrículas. O sea, ahora mismo, a día de hoy, Ayuso puede saber las veces que Miguel ha entrado y ha salido del centro con su matrícula. Perfectamente. Y tenerlo con la cara grabado. Quiero decirte que estamos absolutamente controlados a todos efectos. Entonces, que no nos echemos las manos a la cabeza. Y quieren Quiero decir, aprobar ahora... Está mal. Pero quiero decir, que sean los húngaros lo que lo arreglen, que le echen del país o que vayan a Europa 2 millones de gays y LGTBIs a colapsar Europa en el Congreso. Lo que pasa es que ese argumento, se argumento se puede usar, te lo he dicho ya, Rubén, se puede usar con nosotros también. Es algo que nos parece mal, pues ya está, no protestes, no lo digas. Vete y echa al que está en el poder y entonces lo cambias. Pero, o sea, aparte de eso, que es obvio que eso es así, lo que estamos diciendo es que hay una... tú usabas unas palabras que era ocultar o complicar o no sé. La palabra es perseguir. O sea, lo que están haciendo ahora mismo es perseguir a las personas homosexuales en Hungría. Y es una barbaridad. Entonces está bien decir que eso es una barbaridad. Y está bien decir que el derecho, o sea, que la libertad de expresión es un bien supremo. Y que no puedes impedir a alguien que exprese sus opiniones, y ya no digamos la libertad sexual, o sea, de con quién quieres estar. No se lo puedes acotar a su casa o no. La libertad de expresión tiene que ser también en la vía pública, no claro. Solo en tu casa. Que, por cierto, si aquí, por ejemplo, Manuel dijera, vale, pero yo estoy en contra de que la gente vaya desnuda y no sé qué, que esto sí lo he escuchado mucho respecto a este tema. Pues mira, pues también se puede mirar, o sea, pero la ley en este momento, por lo menos la ley, no habla de eso. Por si a lo mejor alguno de nuestros oyentes pensaba así. No, la ley no está hablando del tema del despiporre, que a lo mejor sí algún día habrá que tratarlo, porque sí es verdad que en el desfile o que en estas fiestas a veces hay mucho loco que hace muchas barbaridades. También se puede tratar. Pero la ley es que ni siquiera habla de eso. La ley simplemente vuelve a acotar libertades, por si algún oyente... La ley es una persecución en toda regla de los homosexuales, y entonces un homosexual no se puede mostrar ni ser libre porque estaría mal visto, igual que pasa en Rusia. Y eso es una vergüenza. Sí, la ley es muy parecida a la de Rusia. Sí. Es que eso es una puta vergüenza, y lo digo así. O sea, el ser humano no tiene que estar señalado, ni tiene que poder ser libre. Y si uno se quiere casar o tener relaciones sexuales como quiera, no tiene que estar ningún político diciéndole lo que tiene que hacer. Habrá un orden social y ya. Eso debería de ser. Y punto. Eso estamos totalmente de acuerdo. Que los países, que los que nos gobiernan estén en esa tesitura de ponernos o quitarnos derechos como si fuera su antojo, no. La persona tendría que tener sus derechos ¿cómo se dice? Inalienables. Inalienables. De por sí. Nada más nacer. Y esos derechos tienen que estar reconocidos. Y punto. Y de eso no se puede quitar. Entonces, que tú me digas, oye, esto es injusto, totalmente, pero es que hay maneras para que los húngaros se manifiesten o vayan al Tribunal de la Haya a poner denuncia contra su propio político. Igual que existe la corrupción aquí, ¿y cómo la cambiamos? ¿Tú crees que a los húngaros hablan de la corrupción que hay en España? Se la tira al pairo. O sea, es lo que quiero decirte, la importancia de los temas, cómo desde fuera nos hacen meternos en un debate de una noticia que realmente... Sí, que a ti te importa más los temas locales, los temas de España, los que sufrimos directamente. Los que me afectan. Tú a lo mejor tienes una sensibilidad para con todos los transexuales gays y todo no sé qué, a nivel mundial. Porque sí. Esto ocurría también en Filipinas y nadie habla de los gays en Filipinas. Por ejemplo, nadie habla de los cristianos, 70 cristianos que han sido degollados en Angola o en el Congo. O los cristianos en Siria ahora mismo. Y yo no veo noticias ni nada parecido de que estos chalaos bueno, no me sale el nombre, estos chalaos árabes extremistas, pues que les han cortado la cabeza allí, ¿no? Entonces, quiero decir, que pasan cosas en el mundo tremendas y terribles y tendríamos que estar defendiendo. Pero Hungría es un país... Hungría es un país que está, pues eso, en la Unión Europea y no es, o sea, es lo que dice Rubén, que sí que parte de los impuestos de los europeos van ahí a Hungría. Entonces,
ahí sí que hay como más capacidad de la Unión Europea de intervenir. Yo tengo un vídeo, yo me he cambiado de sexo, yo soy mujer, y tengo un vídeo hablando sobre la ley Guapo. trans, muchas gracias. Y, y en el vídeo Qué piropo explico más machista. que al final, bueno, da igual. Nah. Yo le entiendo, le conozco y se lo perdono, se lo permito. Eh, pues que yo creo que al final, según vayamos evolucionando, tenderemos a una sociedad en la que la libertad sexual llegue al punto de que dé igual, que no haya una constancia estatal del sexo. Es decir, que en el DNI no ponga si eres hombre o mujer, porque es que al Estado le tiene que dar absolutamente igual si eres hombre o mujer. O sea, te tiene que tratar por tus actos y en tus actos no entra si eres hombre o mujer. Eso es como eres o quién O eres. blanco o negro, como en su momento. Correcto. O la profesión, que antes estaba en el DNI y se quitó. O el estado civil. ¿Qué le importa al Estado mi estado civil? O sea, cuando haya que aplicar alguna ley, pues que se aplique, pero bueno, el estado civil influye en algunas leyes. Pero no debería haber leyes que influyeran en si eres hombre o si eres mujer. Y lo mismo, pues si ya ha desaparecido, si eres hombre o mujer, entonces ya ha desaparecido si te gustan los hombres o si te gustan las mujeres. A ti te gusta otra persona y se acabó. Y ya está. Y yo creo que la evolución, la civilización nos llevará en ese camino. Por contar algo gracioso para aligerar un poco antes de que cambiemos de tema, curiosamente, esto se Tenemos hace en el tuit de tu Hungría. amigo. ¿Eh? Tenemos el tuit de tu amigo. Ah, sí. Sí, lo podéis poner. Sí, es verdad. Ponedlo. Y luego Pero, cuento la anécdota. vale, Os vale. ven contando, ven contando. Ve contando, sí. ¿Qué pasa en Hungría? Vale, que es que en Hungría, curiosamente, se hace esto cuando, si nos acordamos, en el periodo pandémico, salió una noticia de un señor que era europarlamentario, no sé, y era del sí. partido de Víctor Orbán. Y el señor era muy, muy religioso. Su mujer estaba en el tribunal alto de allí, o sea, el supremo de allá, De la Haya. también directamente controlado por el partido de Orbán, tenían una hija en común, y este europarlamentario tan religioso, tan en contra que estaba de las relaciones perversas y anticristianas, pues se fue a una orgía en pleno COVID en Países Bajos. Y este señor no solo se fue a una orgía, disfrutó, le pilló la poli, a él, algunos se escaparon, le pillaron la poli, saltándose todas las medidas, también las medidas morales que él mismo se había impuesto, sino que este señor, que yo sepa, lo indultaron. Lo indultaron luego. A lo mejor no lo indultaron de la discusión que tuvo con su mujer, pero sí lo indultaron. El partido que ahora mismo se dedica a hacer y a restringir ciertas libertades, se tendría que mirar primero el ombligo de a quién manda al Europarlamento para que, no sé si no vaya o vaya a orgías gays, pero que lo haga cuando no hay una serie de restricciones de COVID. Bueno, Pasa muy a menudo. le pillaron con 80 y tantas, bueno, esta orgía gay, pero sí que le pillaron con la mascarilla. Por eso la habrán indultado. Estaban pelotas menos con la mascarilla. Ay, Dios mío. Pasa muy a menudo lo de que los más homófobos suelen ser Son los más homosexuales gays. reprimidos, sí. Bueno, cuéntanos esto. Aquí Álvaro lo que hace es explicarlo, adjunta capturas de pantalla, porque Álvaro es mi amigo personal y responde a Infoblogger, que es un youtuber muy que defiende básicamente prácticamente lo que hace Vox y opina sobre cierta actualidad. Y Infoblogger estaba muy de acuerdo de la ley porque decía, según él, que solo protegía al menor, porque lo que había hecho Infoblogger es leerse solo la ley. Se había leído la ley, no se había ido a la referencia de la ley a la del 2021, que es la que yo estaba hablando, y decía, pues no, esta ley solo está para proteger al menor. Lo que hace mi amigo es primero mirar, habla de la polémica, que como se ve, y a lo largo del hilo... Sí.
a lo A largo ver. del hilo, pues va explicando cuál es el problema de la ley, lo que hace la ley. La reforma, por ejemplo, aquí habla de la ley del 2021 y aquí también Abajo está la habla traducción. de Ahí. los artículos y de que esta ley también reforma la de 1997 y mezcla lo que es la exposición de menores a contenido pornográfico con cualquier contenido que promueva la homosexualidad y transexualidad. Y eso puede ser, por ejemplo, que dos personas reivindiquen el matrimonio homosexual por la calle o se estén besuqueando y abrazando. Ahí es donde está el juego. En fin. Y como él dice, esta reforma no es algo aislado. Porque, por ejemplo, Vladimir Putin ya sacó una ley muy parecida en 2014 que resonó mucho sobre este tema. Y lo que no puede ser es que se permita, tanto que se habla de que Rusia es mala, muy mal, o Putin, se permita en el seno de la Unión Europea, por lo menos a mi juicio, seguir exactamente las mismas cosas que se les ha criticado a los rusos. Correcto.